Damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y extraterrestres, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta a la View. Hace unos pocos días, alguien me mandó la pregunta: ¿has sabido de tantos avistamientos de ovnis y cosas extrañas en los últimos días? ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Hoy quisiera resolver la pregunta: ¿cómo se ven o cómo podrían verse los extraterrestres si llegaran aquí? Bueno, en películas y libros y juegos y ciencia ficción en general se tiende mucho a ocupar una fórmula llamada el principio antrópico. ¿Qué es el principio antrópico? Es simplemente la idea de que la forma humanoide, con una cabeza, cinco sentidos, dos brazos, dos manos y dos piernas, es la mejor forma que podría tener un ser inteligente para desenvolverse de manera eficiente. Y hasta cierto punto es lógico. O sea, es lógico tener manos para manipular objetos, es lógico tener los cinco sentidos en la parte más alta del cuerpo para sacarles más provecho, es lógico que tus ojos apunten al frente, pero ¿es tan así? Si nos fijamos en la naturaleza, aquí mismo en la Tierra, tenemos miles de ejemplos de organismos que quiebran una o más de esas reglas para beneficio propio. Partamos de lo más sencillo. Nosotros tenemos nuestra vista mirando al frente, porque eso nos da visión binocular. Aquí en la Tierra eso se ve muy seguido en animales depredadores, porque pueden enfocar su vista en su presa y tenerla siempre en el blanco para el momento de atacar. En cambio, en animales que suelen ser la presa, los ojos suelen estar a los lados, porque así ellos pueden abarcar más área circular, y así estar siempre alerta a cualquier tipo de depredador. Ahora, sobre los sentidos. Muchos, si es que no todos los insectos, tienen su olfato no en una cosa como una nariz, sino en las antenas. Cuando eres un ser tan pequeño, la vista no te sirve de mucho realmente, no abarcas mucha área con ella. Tiene mucho más sentido darle prioridad al olfato y ponerlo sobre la cabeza, porque el olfato puede captar señales químicas de básicamente cualquier parte. Algunas polillas pueden sentir olores a 3 kilómetros de distancia. Imagínense un animal tan pequeño. Algunas mariposas también tienen el gusto en la planta de los pies. Porque claro, si viven posándose de flor en flor, qué mejor que sentir el sabor inmediatamente para saber si sirve o no sirve, si es bueno, si es dañino o si simplemente les gusta. Por otro lado, la idea de las manos para manipular. Sí, las manos son una cosa eficiente, bastante eficiente, pero ¿sabían que los elefantes con su trompa pueden manipular hasta un alfiler? Sí, un alfiler de tamaño humano. Además, la naturaleza está llena de ejemplos de animales que tienen cosas análogas a las manos con las que pueden manipular objetos tan bien como nosotros. Ustedes pensarán, sí, bueno, pero seguramente los alienígenas tendrán algún tipo de comunicación, seguramente una parecida a la nuestra. ¿Por qué? Miren a los pulpos, por ejemplo, ellos se comunican cambiando de color. Los delfines y ballenas sí usan sonido, pero de una manera muy distinta a la que lo usamos nosotros. Ellos usan su ecolocación como un sentido de radar, más como lo hace Daredevil más o menos, para hacer una especie de mapa mental de todo lo que está alrededor sin siquiera verlo o tocarlo. Piensen que bajo el agua todo es borroso, entonces un sentido como la ecolocación es mucho más eficiente. Las abejas, por ejemplo, bailan para comunicarse. Y si nos vamos aún más usando nuestra imaginación, muchos animales ni siquiera usan una especie de comunicación con sonidos o gestos, sino que con sus olores y feromonas les basta. Hay muchas hormigas, por ejemplo, que basan toda su comunicación en olores. La reina da todas sus instrucciones a través de olores. Y no necesita sonidos, ni movimientos, ni nada. Las otras saben perfectamente lo que tienen que hacer. Ustedes pensarán, seguramente su estructura básica tendrá que ser más o menos como la nuestra, ¿no? Bueno, nuestra estructura de postura bípeda, dos brazos y una cabeza funciona aquí en este mundo. Pero ¿qué tal si fuera un planeta con una gravedad superior? En un planeta así, probablemente no podríamos andar en dos pies, sino que tendríamos que andar en cuatro patas, o peor, arrastrarnos, según como fuera la gravedad. Si por el contrario, fuera un planeta con una atmósfera mucho más densa o menor gravedad, tal vez podríamos ser mucho más grandes, mucho más altos, o tal vez podríamos incluso volar.
O si fuera un planeta acuático o con una atmósfera mucho más densa, tal vez más que volar, nadaríamos por el aire. Eso es algo físicamente posible. En un mundo con otras condiciones de atmósfera y gravedad, tal vez nuestra estructura interna incluso sería diferente. Los insectos de nuestro mundo, por ejemplo, son pequeños porque su armadura externa es demasiado pesada para una gravedad como la que tenemos aquí. Pero si viviéramos en un mundo con una gravedad más ligera, tal vez podríamos tener una armadura externa y ser de un tamaño más o menos igual al nuestro o incluso superior. Ustedes tal vez piensen, bueno, al menos tendremos que tener nuestros órganos y nuestro sistema nervioso, sobre todo sistema nervioso para pensar y comunicarnos. Bueno, los órganos sirven según las funciones que necesitemos. Piensen que las plantas y los hongos, por ejemplo, no tienen órganos parecidos a los nuestros en ningún caso. De hecho, los hongos y las plantas tienen su propia red de comunicación que no funciona con neuronas ni con impulso eléctrico, sino con señales químicas, con hormonas y feromonas. Mucho se habla de la Internet vegetal, que es una red de hongos que conecta a los árboles a través de sus raíces unos con otros. Y los árboles a través de esa red pueden pasarse mensajes, anticuerpos, químicos y señales sin necesidad de ningún sistema nervioso y funciona perfectamente bien. Es en cierto modo la internet más antigua que existe. Ustedes pensarán, bueno, por lo menos deben tener una química similar a la nuestra, ¿no? Respirarán oxígeno y consumirán alimentos a base de carbono o tal vez los procesen ocupando luz como lo hacen las plantas. Bueno, en nuestro mundo hay muchos ejemplos de seres que no necesitan ninguna de esas cosas. Dentro de nuestro intestino hay bacterias que viven sin oxígeno. Nosotros ocupamos el oxígeno como combustible para nuestras reacciones dentro de las células, pero estas bacterias, que son más antiguas que nosotros, no ocupan oxígeno, sino que ocupan otros componentes químicos para las mismas reacciones. Nosotros ocupamos oxígeno porque es mucho más eficiente y nos da más energía, pero ¿qué tal si en otros mundos hubiera otras sustancias químicas que cumplieran la misma labor de manera más eficiente o igual? También, si vemos a los géiseres de Yellowstone, hay unas manchas de colores alrededor de ellos. Esas manchas también son bacterias y organismos similares, que no solamente no ocupan oxígeno, sino que no necesitan ningún nutriente a base de carbono como nosotros. Existen bacterias que pueden alimentarse de fierro, de azufre, de sulfuro. Incluso hay bacterias que pueden alimentarse de radiación, pues ocupan el movimiento de electrones producido por la radiación para mover sus maquinarias internas. Ya hablé en un video anterior, el video llamado La variedad de la vida, sobre toda la variedad de posibilidades químicas que podría tener la vida en otros planetas. En otras palabras, podríamos perfectamente hallar vida en otros mundos donde no hubiera ni oxígeno ni ninguno de los componentes químicos que conocemos. Ahora, por supuesto, alguien dirá, oh, el agua. El agua es la cosa indispensable para toda la vida. Las bacterias tienen, las arqueas tienen, los organismos unicelulares tienen, hasta los virus ocupan dentro. Bueno, el agua más que nada sirve como un solvente, como un camino para mover todas las reacciones químicas. Pero ¿qué tal si en otros mundos hubiera otros elementos que también pudieran pasar en las tres fases, sólido, líquido y gas? De hecho, en las lunas de Titán existen lagunas de metano. Como Titán es tan frío, ahí el metano, que aquí en la Tierra es un gas, allá se comporta como un líquido muy parecido al agua. ¿Qué tal si hubieran organismos que ocuparan el metano dentro de sus cuerpos en vez del agua? Claro, probablemente su metabolismo sería mucho más lento y se moverían no a kilómetros por hora, sino a kilómetros por año, pero funcionaría. Así que, si básicamente todas las reglas que nosotros creemos que son indispensables para la vida pueden romperse, ¿cómo serán los alienígenas que encontremos o que lleguen para acá? Una buena pregunta es, ¿seremos siquiera capaces de reconocerlos? Estamos acostumbrados a pensar que los alienígenas serán seres como nosotros, que se muevan y hablen y construyan cosas. Pero ¿qué tal si los seres alienígenas fueran simplemente una mancha rosada en una piedra? ¿Y qué tal si aún siendo una mancha rosada en una piedra, fueran inteligentes a su manera? Fueran capaces de comunicarse entre ellos a su manera. Y fueran capaces de responder a su manera, o incluso una escala de tiempo diferente a la nuestra, que nosotros no podamos percibir. ¿Seremos capaces de identificarlos como vida?
Yo creo que ese es el mayor desafío. Porque si lo pensamos bien, ellos podrían estar entre nosotros ya, pero podrían ser invisibles a nuestros sentidos o incomprensibles para nuestra manera de comprender el mundo. Son preguntas que vale la pena hacerse. Este ha sido el video de esta semana. Es un tema muy interesante, sobre todo si lo llevamos al punto de vista científico. Si tienen más preguntas sobre la vida, la muerte, el pan con queso o lo que ustedes deseen, por favor mándenme sus preguntas a los comentarios de este canal. No olviden que tengo Patreon, Instagram, Facebook y todas las redes sociales habidas y por haber. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque llegó algún extraterrestre de otra galaxia y me llevó a dar vueltas por el universo, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.